Gloria sea el nombre del Señor. Quiero invitarles a que juntos podamos hacer una oración a Él, pidiendo su bendición una vez más para nuestras vidas. Señor, gracias, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, amante Dios, por poder alabarte, poder bendecirte. Rogamos que en esta hora nos hables también a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, te bendecimos, Señor, y te damos infinitas gracias, porque tú eres nuestro Dios. Háblanos a través de tu Espíritu. Aquí están nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes dispuestos a ser confrontados con tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, a vivirla y compartirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy, por la gracia del Señor, queremos comenzar una serie de sermones expositivos donde vamos a estar hablando sobre la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Dios mediante vamos a tener una continuidad sobre esta maravillosa carta, que yo creo que tiene algunas similitudes para estos días. Similitudes contextuales me refiero. Cuando Pablo escribe esta carta a los Filipenses, él, según la mayoría de los historiadores, se encontraba preso. De hecho, cuando se habla de la ciudad de Filipo fue nombrada en honor al rey Felipe de Macedonia, quien la conquistó arrebatándola a los tracianos. Así que es una ciudad que tiene una historia de guerra. Filipo fue establecida como una colonia romana y tenía privilegios especiales de ciudadanía. Por eso que vamos a ver más adelante que Pablo explica que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pues los filipenses tenían uno de sus sentimientos, era que ellos creían que eran muy especiales por su ciudadanía, pero a ellos Pablo le va a explicar que la ciudadanía del creyente es mayor. En cuanto a la iglesia, se puede decir que fue la primera fundada en Europa y fue organizada, como decíamos, por el mismo Pablo. En Hechos 16 se habla de esta iglesia en su segundo viaje misionero, según creen algunos. Después que Pablo siguió a Tesalónica, los creyentes filipenses le enviaron una ayuda económica. Así que esta carta está estrechamente relacionada con el gozo de la vida cristiana, con el gozo de la comunión cristiana de cada uno de los hijos de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes en esta carta, que Pablo no tiene muchos reproches para ellos. Sin embargo, lo que sí tiene es una gran alegría, un gran gozo por la vida de estos hermanos. Según la fecha, algunos creen que fue por allá por el año 62 y fue una de las cartas conocidas como las cartas desde la prisión. Pensemos por un momento, carta de Pablo desde la prisión a un grupo de creyentes que está desarrollándose en medio de un contexto perverso, pagano y que niega a Dios. ¿Cuál es el propósito principal de esta carta? Y este será el propósito que veremos en todos los sermones a continuación. Y es mostrar a Cristo como el centro de nuestra vida y la máxima razón de nuestro gozo. Si usted lee a Filipenses, cada uno de sus capítulos le va a enseñar de una manera u otra que Cristo es el centro de la vida cristiana y que la máxima razón de nuestro gozo es el mismo Señor. Así que en el bosquejo que estaremos hablando, hoy voy a hablar del primer sermón y le he titulado así: riquezas espirituales detrás de un saludo. Vamos a leer Filipenses 1, verso 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hace muchos años recuerdo que mi pastor dio un sermón. Yo tendría unos 13, 14 años, y él dio un sermón y era sobre la despedida de Pablo en una de las cartas. Era la despedida final y él tituló el sermón: hay muchas cosas que nosotros podemos ver en una despedida. Aquello me llamó tanto la atención porque lo normal es que en la predicación, cuando uno está frente a un texto, uno prefiere hablar del contenido, si estamos hablando de las cartas, del contenido central o esencial. Muchas veces ignoramos que un saludo o una despedida tienen una gran carga teológica, doctrinal y práctica para nuestras vidas. Así que, recordando aquel sermón y mientras estudiaba esta carta a los Filipenses y preparaba estos sermones, yo recordaba con tanta vehemencia aquella imagen donde yo decía: ¿qué se puede aprender de una despedida? Salúdame a fulano, salúdame a fulano, salúdame al otro, salúdame al otro.
Pero es cierto que la Biblia está llena de bendiciones y llena de riquezas espirituales, de punta a punta, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Usted se va a encontrar que no hay nada en la Biblia que esté sin sentido allí. Y Filipenses, precisamente, en estos 2 versículos, quiero hablar de 3 riquezas espirituales que se encuentran detrás de un saludo que puede pasar a la vista de nosotros. Pero saben que nosotros los seres humanos somos muy interesantes a la hora de los saludos. Sabe que en cada país tiene un saludo peculiar, pero incluso dentro de los mismos países, en una misma región, hay diferentes saludos. Y si nosotros los cubanos hablamos de saludos, nosotros tenemos unos cuantos saludos interesantes. Yo desde que llegué a Pinar del Río, he aprendido unos nuevos saludos que no había visto allá en mi provincia. Usted va por la calle y usted puede ver a alguien y le dice, Hay saludos que son un simple chiflado. Y usted dice, bueno, ¿y eso? Y si es en el campo, hay saludos más interesantes. ¿Verdad? Son ese tipo de saludos que tú dices, bueno, es que se entiende. ¿Por qué razón? Porque el contexto, la cultura y la persona tienen sus especies de saludos. Hay tipos de saludos que son silenciosos. Es con la mano, ¿verdad? El que está escuchando esto no va a entender esta parte, pero es saludo que va alguien y te hace así nada más. Y ya usted sabe que le está saludando, ¿verdad? Al que solo está escuchando esto, es aquel que con los ojos te saluda y hace así, los ojos para arriba, y eso significa que bien, estoy contigo, como te quiero, te extrañé, estamos juntos, y sigue de largo, ¿verdad? Pero sabe que el saludo de Pablo en esta carta nos va a hablar a nosotros de esas riquezas espirituales que el Señor nos quiere mostrar, como mismo Pablo se dirigió a aquellos primeros cristianos. Así que, en primer lugar, vamos a ver una credencial digna de llevar. Y lo encontramos en la primera parte del verso 1, donde dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Fíjense qué interesante que Pablo, en esta primera parte, él decide mencionar a Timoteo. La pregunta es, ¿escribió Timoteo alguna carta? No que nosotros tengamos referencia, él no escribió ninguna carta. La pregunta es, ¿estaba escribiendo Timoteo esta carta? En caso de que lo estuviera haciendo, como Tercio escribió Romanos con la mano y el autor era Pablo, lo que es claro que Pablo decide mencionar su propio nombre y a la vez mencionar a aquel joven que él estaba entrenando. Y fíjense que él hace también, en otras epístolas, él lo menciona de la misma manera. Es decir, que era una costumbre que tenía Pablo, de cuando él se dirigía a una iglesia, mencionaba a Timoteo con ellos. Hay algunos que han aludido que es que Timoteo estaba de acuerdo en todo lo que estaba escribiendo Pablo. Hay otros que han pensado es que Timoteo era el copista, como les mencionaba recién. Pero yo creo que una de las cosas más hermosas que podemos aprender de esta información que se menciona a Timoteo, y sabiendo que Timoteo no escribe nada aquí, es que Pablo decide mencionar a aquel joven que había estado también muy involucrado con estos creyentes y que estaba siendo preparado, y es un gesto hermoso de humildad y compañerismo cristiano. Se da cuenta que Pablo no tenía miedo, aunque Timoteo no tenía vínculos en cuanto a la escritura. Pablo lo está mencionando como Pablo y Timoteo, recordando de que aunque Timoteo no tenga una gran autoría en esta carta o una gran participación, Pablo decide mencionar a aquel que está junto a él. Algo que aprendemos de este simple saludo en esta primera parte es que nosotros no estamos solos en el ministerio. Hay personas que cuando están sirviendo al Señor y ven que hay otros que empiezan a crecer, toman la actitud contraria de querer opacar a los que están a su lado. Hay personas que cuando ven otros entran, no sé, en un grupo de alabanza y están cantando, pero llega otra persona que canta también, o hay un baterista y llega otro. Muchos tienen la tendencia de querer opacar al otro. ¿Por qué razón? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa está la tendencia de que nosotros somos imprescindibles, de que nosotros somos los principales, de que nosotros y nosotros y nosotros. Y es que Pablo aprendió bien esto de Bernabé. ¿Saben qué? Fue el mismo Bernabé el que tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles. Y cuando usted lee Hechos se va a dar cuenta que es Bernabé con Pablo, pero después de Pablo empezar su ministerio va a darse cuenta que Bernabé pasa a un segundo plano. Necesitamos cristianos hoy que no quieran el primer plano a costa de opacar el plano de otros. Necesitamos cristianos hoy que se den cuenta que no
somos los únicos. Usted sirve al Señor, gloria a Dios. Hay otros que también lo hacen. Usted vive para el Señor, gloria a Dios. Hay otros que también lo están haciendo. Y en esa sencilla frase, Pablo y Timoteo, podemos aprender eso. Ahora, miren cuál es la credencial digna que se presenta en este lugar. La credencial digna de llevar: siervos de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de credenciales, sabemos que vivimos en un mundo que está lleno de sed de reconocimiento. Un mundo que cada vez quiere ser más reconocido. Y el apóstol, entre tantos calificativos, miren hermano, si hay un apóstol que tenía calificativos, si hay un cristiano en el libro, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que tenía calificativos para mostrar al mundo, ese era Pablo. Y sabe, entre todos sus calificativos, ¿cuál decide usar él en esta carta específicamente? Siervos de Jesucristo. Uno sabe que en nuestra cultura las credenciales son importantes en un punto. Por ejemplo, si yo voy a la reunión de padres de mi hija y yo me presento como, no sé, yo el decano del seminario teológico, eso no les interesa a ellos. Yo me debo presentar en esa reunión como el padre de Alice Esther. Esa es la credencial que califica allí. Pero si a mí me invitan a dar una conferencia en una convención de pastores, y cuando me presento, yo digo, bueno, yo soy el padre de Alice Esther y quiero compartir con ustedes esta conferencia, no es lógica la presentación. De acuerdo al lugar y al contexto, es la presentación que nosotros hacemos. Está claro que algunos prefieren aferrarse a los títulos y presentación, pero no estamos hablando de eso que hace Pablo, sino que Pablo decide darnos a nosotros entender cuál es uno de los calificativos más hermosos de la Biblia, y es sencillamente siervos. La palabra siervos viene del griego doulos, y ese doulos es traducido literalmente por esclavos. Nosotros sabemos que la esclavitud tiene un trasfondo oscuro, un trasfondo desagradable. Pero cuando vamos a la Biblia no podemos ignorar que cuando Pablo estaba diciendo siervos de Jesucristo, él está mencionando sencillamente esclavos de Jesucristo. Pablo está haciendo dos cosas. En primer lugar, él dirige la atención hacia el Señor, que es su amo. Él dice, yo soy un esclavo, pero soy un esclavo de Cristo. Y en segundo lugar, él enfoca la luz sobre el amo celestial por encima de Roma. Los filipenses, recuerden, eran una colonia romana. Si ellos hablaban de César, están hablando del principal. Si ellos hablaban de esclavitud, estaban hablando que toda esclavitud en Filipo estaba sometida a la autoridad mayor de César. Pero Pablo decide presentarse, yo sencillamente, Timoteo y yo sencillamente somos esclavos de Jesús. También es hora de dejar esos deseos constantes de ser amos, de ser dueños. ¿Usted se da cuenta que la Biblia nos enseña que solo hay un amo y Señor? Que solo hay un dueño por encima de todas las cosas. De hecho, cuando estudiamos el contexto, y se lo voy a dar a grandes rasgos, de las características de un esclavo en la Biblia, son interesantes. Porque según la palabra del Señor, uno llega a la condición de esclavo por obligación, necesidad o culpabilidad. Eso está en Deuteronomio 21:10, Levítico 25, 39, 40 y Éxodo 22 del 2 al 3. Uno llegaba a la condición de esclavitud por obligación. ¿Por obligación en qué sentido? Cuando estaban en la batalla y el otro ejército te vencía, te podían tomar como esclavos a ti, a tu familia y a tus hijos. Por necesidad, incluso cuando alguien tenía una necesidad entre los hebreos. Escucha, la ley de Dios legislaba esto. Pero era una medida no para subyugar a los hebreos, sino para rescatarlos de la muerte, el hambre y la miseria. Aunque parezca un poco difícil para este día. Eso es lo que la palabra nos dice. Cuando un hebreo tenía una gran necesidad y no tenía con qué pagar, iba a su hermano hebreo y le decía, me voy a vender a ti, yo y mi casa, vamos a servirte por 7 años para pagar esta deuda. Así que por necesidad también se llegaba a la condición de esclavitud, o por culpabilidad. Cuando alguien mataba a una persona o robaba algo o cometía algún agravio y era capturado, ¿verdad? Por la ley se juzgaba y debía pagar en ocasiones con la esclavitud. Pero algo interesante que nos dice primero a los Corintios 6:20 es que el esclavo llega a ser comprado por un precio específico. Cuando usted iba al ágora o a la plaza,
en los griegos, entre los griegos, se ponían los esclavos y aparecía aquel señor que iba a decir: por este esclavo, ¿quién da tanto? El subastador. Y el que tenía el mejor precio era el que se llevaba el esclavo. Qué maravilloso entender que el precio de nuestras vidas fue tan grande que el dinero no podía pagarlo. Tú y yo fuimos comprados con precio de sangre. Por eso es que somos importantes, por eso es que somos únicos, por eso es que la salvación que hay en nosotros es un regalo inmerecido, porque fuimos comprados por un precio específico, al igual que los esclavos. Ahora, el esclavo vive para servir y agradar a su amo. Mateo 6:24 dice eso. El esclavo no vive para hacer lo que quiere, sino para hacer lo que su amo y señor quiere. Claro que eso, a nivel entre hombres de relaciones humanas, eso es injusto. ¿Cómo un hombre tiene que vivir para satisfacer los deseos de otro hombre? Hoy hay esclavitud en muchas áreas. Esclavitud laboral, esclavitud personal, esclavitud familiar, esclavitud social. Claro que eso es rechazado por la palabra de Dios, pero así también se vivía la esclavitud. Ahora, el esclavo no es dueño, sino que es un administrador, lo que significa que todo lo que el esclavo tiene no es de él. Pero uno de los detalles más importantes que vemos en la Biblia es que el esclavo puede alcanzar la libertad o no. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 15, 16, 17, que dice que cuando había un hebreo que se estaba ya acercando el plazo señalado para que le dieran voluntariamente, obligatoriamente había que darle la libertad, porque era esclavitud temporal, para subsanar un error o un problema o una necesidad. Dice que el esclavo podía llegar y decirle a quien era su amo: mira, yo no quiero irme de esta casa. Ya yo no quiero ser libre, yo quiero ser un esclavo voluntario, un esclavo por amor, si se quiere entender. Es que yo estoy mejor contigo como esclavo que libre en el mundo. Y Deuteronomio 15, 16, 17, si usted lo lee, se va a dar cuenta que había un procedimiento de sangre. Y era que él debía tomar su oreja, ponerla en el dintel de la puerta y con una lesna le horadaban la oreja. Y esa sangre que corría y esa marca que se quedaba significaba que ese hombre había cumplido el tiempo señalado de su esclavitud, pero ahora él quería seguir siendo esclavo voluntario. Y esa es precisamente la idea de la que está estableciendo Pablo. Dice Pablo y Timoteo: esclavos de Jesucristo. No somos esclavos por obligación, no somos esclavos por odio, no somos esclavos por miseria. Somos esclavos porque el dueño del universo ha conquistado nuestras vidas y pagó un precio que humanamente es imposible pagar. Estas credenciales de siervos o de esclavos deberían ser en nuestras vidas no solo un privilegio, no solo una recompensa, sino una responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que usted está hoy, usted está representando a su amo y Señor. Donde quiera que usted está hoy, en su trabajo, en su casa, en su vecindario, en un lugar donde esté lleno de personas, donde quiera que tú y yo estamos hoy, estamos representando quién es el dueño de nuestras vidas. Y hay personas que en ocasiones viven deshonrosamente a lo que es un hijo de Dios. ¿Cuántas frases escuchamos hoy? Mira, ese dice que es cristiano, esa mujer dice que es cristiana, pero lo que ella dice, lo que ella hace. Esta credencial que Pablo estaba mencionando es un reto para nosotros hoy. Basta ya de querer ser los jefes, basta ya de querer ser el centro de atención. Al igual que Pablo, que pudo usar cualquiera de sus otros calificativos, él decide en esta ocasión con los filipenses decirle: siervo de Jesucristo. Y recuerda que solo aquellos que sean fieles a Jesucristo escucharemos esa hermosa frase: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen esclavo y fiel. Algunos dicen: no, el hombre no debe ser esclavo de nadie. Sí, es cierto, pero hay dos señores en este mundo. O eres esclavo del pecado, del diablo y sus demonios, que es todo un ente, o eres esclavo de Dios. De uno lo eres obligado, del segundo lo eres por amor, lo eres por gracia.
Así que cuando la Biblia nos está enseñando esta credencial del apóstol, lo que está mencionando es, vale la pena mencionar que donde quiera que tú te pares, tienes un dueño. ¿Sabe por qué? Porque al igual que aquel hebreo que por la ley debía hacerlo así, uno se pregunta, ¿qué es lo que te mantiene en el evangelio? Uno tiene solo una respuesta: el Señor Jesucristo. Si no fuera por Cristo, porque en ocasiones nosotros mismos decimos, Señor, no puedo más. En ocasiones, a diferencia de aquel esclavo que iba y buscaba la lesna y le hacían la marca en la oreja, a diferencia de ese esclavo, usted y yo es probable que en muchas ocasiones hemos dicho, no puedo más. Quizás hay alguien que ha dicho, Señor, me voy al mundo. ¿De qué me sirve tanto sacrificio? Pero la mano poderosa del Señor, una y otra vez, cuando dices no puedo más, la mano del Señor dice, levántate. Cuando dices, Señor, es que yo no tengo fuerza, el Señor dice, a mí me sobran, tómala. Cuando dices, Señor, te fallé, el Señor dice, yo te perdono. Señor, no te merezco, y el Señor te dice, ¿y quién te dice que esto es de merecerlo? Esto es por gracia. ¿Sabes la mayor bendición de ser un esclavo? Que si soy esclavo de Él no solo me cuida, sino que le pertenezco. Aquellos que se levantan contra mí están levantándose contra mi dueño. Aquellos que hablan mal de mí están hablando mal de mi dueño. Aquellos que quieren destruirme están tratando de destruir a mi dueño. Y escucha bien, a ese nadie lo va a destruir. A ese nadie lo destruirá. Así que esta primera credencial o esta primera enseñanza que vemos en el simple saludo, siervos de Jesucristo, es un llamado maravilloso que tú y yo podemos decir, ¿quién tú eres? ¿Y qué tú eres? ¿De qué te graduaste? ¿Qué has hecho? Soy un simple siervo. Pero no te gustaría, sí, tengo este título, tengo aquello, pero no me interesa. Soy un simple siervo. En segundo lugar, podemos ver entonces una posición digna de tener. Después de haber visto una credencial digna de llevar, vamos a ver una posición digna de tener, y está en la segunda parte del verso 1. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo dirige la carta a sus receptores, está diciendo, primero menciona a los santos. La palabra santo viene de un término griego que significa los consagrados, los separados. Esta es una posición que solo se puede tener en Cristo por medio de la salvación, que es por gracia. Además de ser una posición en Cristo, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando alguien responde en fe, cuando alguien dice, Señor, soy miserable, perdona mis pecados, yo no me puedo salvar, no hay obras que me puedan salvar, solo tu gracia me puede salvar. Cuando hay una persona que se arrepiente y recibe la salvación, la santidad es algo que es puesta en esa persona. Por eso es que podemos leer primero a los Corintios, cuando dice a los santos de Corinto. Y más adelante, habían cada carnalidades en esa iglesia, pero ya ellos habían sido rescatados. Ahora venía la segunda parte de la santidad, y es el proceso de la santidad. La posición de la santidad, una vez somos salvos, el Mesías, Cristo Jesús, Él pone su santidad en nosotros. Él toma nuestras maldades y a cambio de nuestras maldades pone su santidad. Pero comienza el proceso de crecer en la santidad, el proceso de seguir la santidad, como la misma palabra del Señor nos refiere en primera a Timoteo 1, 15, 16, cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro, en colación con Pablo en Filipenses, tiene la misma idea de que además que tú y yo somos separados para Dios, tenemos que vivir de tal manera que hay que luchar con el pecado, hermano. Lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos, Cristo lo hizo. Librarnos de las perversiones, de las maldades y de las consecuencias del pecado. Pero tenemos que seguir luchando contra el pecado hoy. Cuando nosotros vemos este llamado de Pedro, sed santo porque yo soy santo, Dios exige algo que Él mismo es y que por Él tú y yo podemos ser. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy
¿Cuántos cristianos hoy que se paran no solo detrás de un púlpito, sino que en una cola, en su barrio, en el mercado, en diferentes lugares? Y cuando la gente lo ve cualquier cosa menos a Cristo en esa persona. No estamos hablando de que usted tenga un día malo y tome una mala decisión o tenga una mala actitud, sino estamos hablando de ese tipo de personas que están dentro de las congregaciones y ellos se olvidaron que santidad a Jehová sigue siendo un llamado hoy. Hay cristianos que han cambiado su metodología, su pensamiento y dicen no, se puede ser santo pero no se puede ser tonto. Ten cuidado con esa frase. Porque si tú por tonto entiendes algo que es dentro de la santidad que el Señor dice, si tú por tonto entiendes, no, si a mí me dan yo tengo que devolver, si a mí me hacen algo tengo que tomar venganza, si tú entiendes eso, ser tonto, es probable que tú y yo estemos ya cambiando la Biblia hace rato. ¿Usted se da cuenta que vivir en santidad, ser santos, es un proceso difícil? Que lo sobrenatural ya lo hizo el Señor, pero lo natural, la batalla del día a día, el madurar. ¿Por qué usted cree que hay cristianos que llevan 20 años en la iglesia y siguen siendo inmaduros? Porque su proceso de santidad está estancado. Porque su proceso de santidad ha tomado un rumbo que yo no quisiera estar en el pellejo de esos creyentes. Así que en primer lugar Pablo dice a los santos, a los separados. Y fíjense, si usted iba a Filipos en el primer siglo, usted iba a ver cada cosa alrededor de las iglesias de Filipo, que usted decía, ¿cuánta influencia pagana y perversa tienen estos creyentes? ¿Usted no se ha dado cuenta que así vivimos nosotros hoy? Nuestros vecinos impíos, nuestros compañeros de trabajo impíos, hasta familia nuestra impía. Y aún así dice que el Señor nos separó. El Señor nos tomó aparte, nos consagró. Y aún cuando tú y yo decimos, Señor, pero a mí, el Señor dice, exacto, es a ti. Señor, pero ¿qué tengo yo? Exacto, tú no tienes nada. Yo no escojo porque tengas algo. Yo no tomo y conquisto el corazón porque tengas algo que darme. Qué maravillosa esa frase del mismo apóstol cuando dijo, a todos los santos que están en Filipos. Y en segundo lugar, después de mencionar la congregación, ahora Pablo va a mencionar los siervos que están a cargo de esa congregación y dice, con los obispos y diáconos. El hecho de mencionar a los obispos y diáconos en segundo lugar, no es porque sea de menos importancia, sino que es de mayor responsabilidad. Ahora lo interesante es que Pablo decide mencionar a los creyentes y después a los que están ministrando a esos creyentes en esta ciudad. La palabra obispo, aunque la Iglesia Católica la ha tomado y ha hecho una diferencia jerárquica hoy, la palabra obispo, que significa literalmente supervisor. Episcopos es el que está por encima, cuidando y velando. Eso es lo que significa un obispo. Esa palabra es intercambiable con pastor. En la Biblia que es poimén, que se usa de la metáfora del pastor que cuida las ovejitas, ahora está frente a personas cuidándolas. Y hay otra palabra que se refiere también para la misma persona y es presbítero, que significa literalmente el que peina canas o el anciano. Evidentemente Timoteo era joven, no peinaba canas, pero era un presbítero. ¿En qué razón? En que él había sido llamado por el Señor, había sido comisionado por el presbiterio, es decir, por el grupo de obispos, por el grupo de apóstoles, que Pablo estaba allí también, ¿verdad? Y aunque él no peinaba canas literalmente, él era un pastor, él era un supervisor y era un anciano de la iglesia. Este es uno de los ministerios posiblemente más mal entendidos hoy. Hay algunos lugares que dicen, tú quieres ser pastor, eso es que tú quieres viajar, o eso es que tú quieres tener carro. En otros lugares, tú quieres ser pastor, eso es que tú quieres vivir a costilla de la gente. Y es cierto que hay muchos testimonios malos, pero porque hayan personas haciendo mal las cosas no significa que no sea un ministerio bendito. Dice a los obispos y diáconos en primer lugar. Cuando habla de los obispos, haciendo referencia al ministerio pastoral, en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, fíjense lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las características de un obispo. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Por esta lista hay muchos que dejarían el pastorado hoy.
Y la palabra irreprensible significa que nadie tenga acusación contra él. Y fíjense lo que dice: marido de una sola mujer debe ser alguien fiel en su matrimonio. Si yo no cuido mi matrimonio, ¿cómo yo puedo hablarle a los matrimonios? Y hoy tristemente vemos muchos descalificados en esa área del matrimonio frente a congregaciones. Dice: debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Una de las cosas que nosotros hacemos en la entrevista al seminario es que le preguntamos: ¿cuál es tu pasión por la Biblia? ¿Te gusta enseñar? Dice: no, a mí no me gusta enseñar a la gente. Y dijo: pero si no te gusta enseñar a la gente, entonces tú no estás llamado a pastor. Porque el apto para enseñar es una de las características del pastorado. Dice: no dado al vino, no pendenciero. La palabra pendenciero da la idea de no pleitero. Hay pastores que cuando entra un asunto crean más problemas que cuando estaban fuera. Hay pastores que tienen el ministerio de crear problemas. Hay pastores que lejos de ser el agua que apaga el fuego, son gasolina. Ellos son determinantes muy importantes para hacer peor el problema. Por eso la palabra dice: no pendencieros. Hermanos, en la vida pastoral todo el mundo siempre enfrentará pruebas, pleitos, conflictos. Pero si ya de por sí tú eres un pleitero, imagínate en un mundo donde el pleito es algo constante. Dice: no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto es una de las cosas más fuertes para nuestras vidas hoy. Por eso es que una de las cosas sabias es que nuestras finanzas deben ser transparentes. ¿Cuántos ministros hemos visto que toman las verdades o que toman las riquezas de la congregación, o que toman el dinero, lo malversan, hacen cosas? Y Pablo decía: el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La palabra avaro significa literalmente no amigos de la plata. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es triste esto, pero este es uno de los calificativos que más está terminando con ministerios pastorales hoy. Y lo triste es que muchos hoy dicen: no, ya él no es mi hijo, renuncio a que él sea mi hijo para seguir en el ministerio. Dice Pablo: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si yo no soy capaz de poner a mis hijos en sujeción, ¿cómo yo puedo enseñarle, o cómo yo puedo dar un ejemplo de sujeción a los demás hijos de la congregación? Dice: no un neófito, es decir, un nuevo plantillo, ese novato, esa persona que está recién comenzando y necesita madurar. Dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y dice el verso 7: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si resumimos las dos grandes ideas que estamos viendo acá, dice: es necesario que sea irreprensible, y habla de su familia y en su trato con la congregación. Y en segundo lugar dice: es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Cuando Pablo se estaba refiriendo a los obispos de los filipenses, se estaba refiriendo a aquellos hombres que tenían una gran carga sobre sus hombros, pero una gran responsabilidad sobre su corazón y su frente delante de Dios. ¿Cuál es el ejemplo de los pastores según la palabra del Señor? De hecho, en Tito 1, 5 al 9 tenemos otra descripción que da otros elementos sobre el pastorado. Pero en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, nos está hablando a nosotros de una idea maravillosa que nos dice: cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona incorruptible de gloria. Sobre todo, pastor, hay un príncipe de los pastores. Es increíble hoy cómo usted ve gente que dice: nosotros somos apóstoles. No, nosotros ya, el pastorado nos quedó pequeño, somos más grandes. Había un video de uno que decía: nosotros pastoreamos leones, nosotros somos fieras. Ya hay gente que no quiere ser pastor, hay gente que quiere ser hoy arcángel, hay gente que quiere ser el profeta mayor o el no sé quién. Pero lo que está claro es que por encima de todo pastor, dice la palabra del Señor, que está el príncipe de los pastores. ¿Por qué debemos nosotros honrar nuestros ministerios? Y hablo de pastores, misioneros, hablo de todo líder, toda persona que está frente a algo. ¿Por qué tenemos que honrarlo? Porque el dueño del ministerio no somos nosotros. Nosotros no somos los dueños de nada. Y en medio de eso, Primera de Pedro nos recuerda que el príncipe de los pastores
es nuestro mayor ejemplo y nuestra mayor recompensa. En segundo lugar, después de referirse a los pastores, ahora va al segundo grupo, dice a los diáconos. Miren lo que la palabra del Señor nos dice allí mismo en 1 Timoteo 3. Acto seguido, después de hablar de los pastores, Pablo está mencionando requisitos o las características indispensables de un diácono. Entonces dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, que hace una referencia igual a no ser borrachos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, en el griego dice no diabólicas, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo se refería entonces a los pastores, está haciendo referencia a aquellos que están frente a la congregación para guiarle. Y cuando se refiere a los diáconos, son aquellos que están en la congregación para servirles en las mesas. Recordemos que en Hechos, capítulo 6, nos está hablando que la iglesia comenzó a crecer de tal manera que los apóstoles se vieron en un gran peligro. Y ellos dijeron: no es justo que dejemos la palabra y la oración para servir a las mesas. El evangelio estaba creciendo, la congregación estaba aumentando a tal nivel que había necesidad con las viudas, había necesidad entre los enfermos, los necesitados. Y ellos dicen: es necesario que tomemos algunos hombres entre nosotros. Es cierto que en Hechos no se dice que ellos son diáconos, no se usa la palabra diácono, pero cuando usted ve el servicio y lo compara con el diaconado, ¿verdad? En 1 Timoteo 3, usted se va a dar cuenta que aquellos fueron esos primeros diáconos elegidos. Y en sus características se decía que tenían que ser hombres llenos de sabiduría, hombres llenos del Espíritu Santo y temerosos de Dios. No son los diáconos los dueños de las iglesias, son los siervos en las iglesias. No somos los pastores los señores de las iglesias, somos los siervos de las iglesias. De hecho, no somos los miembros, tampoco los dueños de la iglesia. Somos la iglesia y los siervos los unos de los otros. Se da cuenta que en este ministerio no hay jefe. Se da cuenta que en este ministerio no hay supremacía humana. Lo que hay es supremacía divina. Así que la posición que tenemos nosotros en Cristo no solo nos define, no solo somos santos porque Él nos llamó, somos responsables de vivir y crecer en santidad. El Señor nos ha llamado a ser santos, separados para Él, pero también nos ha llamado a servirle de una manera digna. Así que después de haber visto una credencial digna de llevar, después de haber visto una posición digna de tener, quiero hablar en último lugar de una bendición digna de vivir. Mire cómo dice el verso 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el saludo? ¿Cuál es la bendición que está aquí? Gracia y paz a vosotros. Así pues, sobre todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, después de hablar de los hermanos en esa congregación, después de hablar de los siervos de esa congregación, dice: la gracia y la paz sea con ustedes. La gracia es ese favor inmerecido que el hombre no es capaz de proyectar a la humanidad por sí mismo, porque no la tiene. La gracia es ese requisito que solo puede venir de Dios, que el hombre perdió en el Edén, que el hombre rechazó en el Edén como consecuencia del pecado. Y por eso, ¿cuál es el saludo? El saludo de Pablo es gracia. En primer lugar, ¿por qué gracia? Porque si la gracia no te conquista, no eres nadie, hijo mío. ¿Por qué gracia? Porque si la gracia del Señor no viene a ti, eres o sigues siendo un miserable. Es que por la gracia del Señor es que estamos vivos. Es que por la gracia, por la misericordia del Señor, por el amor del Señor, por el perdón del Señor, todo eso está en su gracia. Y todavía hay gente hoy
que siguen predicando otro evangelio, que siguen promoviendo salvación por obras, que siguen promoviendo salvación por esto, por aquello, por hacer este tipo de cosas. Y Pablo dice, gracia. Escucha, todo lo que tú y yo necesitamos es la gracia del Señor. Y dice, gracia, y en segundo lugar dice, y paz. Cuando la Biblia habla de la paz, el mismo Jesús en Juan 14:27, antes que los apóstoles experimentaran el peor sentimiento, escuche, antes que esos apóstoles experimentaran el peor sentimiento de su ministerio o de su vida en el ministerio de Jesús, que es la crucifixión, Él les dice de esta manera, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo da la paz? Por medio de la guerra, la mentira, el engaño. Esas son las políticas de los hombres. Y dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién es nuestra paz? Si usted lee Juan 14:27, en los versos arriba, está diciendo, y os enviaré el Espíritu Santo. Dios mismo es nuestra paz. La paz no es esa sensación de que todo está bien, porque si no, nadie tuviera paz. La paz es esa convicción de que Dios está al control, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos. Alguien puede decir, amén, esa es la paz que vivo hoy. La paz es que aunque me levanto y tengo dudas, Señor, protege a mis hijos. Señor, mira esta sociedad, cuán perversa y dañina, y todo cómo están cambiando los patrones, cómo están cambiando tus verdades por pecado. Señor, en medio de todo esto, todavía puedo decir, Señor, tú estás al control. Eso es tener la paz. La paz es que tu matrimonio pasa por prueba. Es que llega, aunque llegue ese pensamiento, se acabó, no doy más. El Señor una vez más te toca y dice, es un pacto, ¿recuerdas? Y el pacto se ve en las malas, no en las buenas. En las buenas ni se piensa en él. Y el Señor dice, ¿recuerdas? Yo estoy al control de tu matrimonio. Y esa es la paz que te dice, vamos, que todavía quedan unos años más. Vamos, que todavía nos queda camino por recorrer. La paz es eso que cuando estoy pasando por necesidad financiera, cuando a veces no tengo todo lo que me hace falta o todo lo que necesito, todas las cosas, el Señor dice, recuerda que yo soy tu paz. Los hebreos decían, Shalom, paz sea a ti. Cuando vemos mensajes del cielo, el ángel, la María, diferentes personajes le dicen, Shalom, la paz sea sobre ti. Porque vivimos en un mundo convulso, porque este mundo ha rechazado al Dios de la paz. Y aún así Pablo está diciendo, gracia y paz sea a vosotros. Y termina diciendo, pero no la gracia y paz de los hombres, sino gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La pertenencia de todas las bendiciones que nosotros tenemos están en Cristo. Por eso que Filipenses nos va a hablar que Cristo es el centro de nuestras vidas y es la máxima razón de nuestro gozo. Desde una cárcel, Pablo está diciendo gracia y paz. Quizás a veces nosotros decimos, es muy fácil decir, sé fuerte, sigue adelante cuando tú no estás pasando por mis pruebas. Bueno, te cuento que Pablo estaba en una prisión. Y estaba en una prisión que había llegado a ese lugar por consecuencias del evangelio, por seguir al Dios de la paz, al Dios de la gracia. Y en medio de esa prisión, Pablo desde ese lugar dice, Filipenses, ustedes no están presos, pero escuchen, recuerden, gracia y paz. Solo puedes dar gracia y paz cuando estás sido bañado con la gracia y la paz de Dios. Claro que si vemos un mundo que está agitado hoy y vemos un mundo que no sabe qué hacer y usted lo que hace es ponerle la cabeza más mala y usted lo que hace es darle más noticias desalentadoras, entonces usted no está siendo el mensajero de la gracia y la paz. Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo esta bendición incomparable, puede venir de nuestro Dios. El mundo no ofrece gracia, sino culpa, deuda. El mundo no ofrece paz, sino guerra, muerte. Pero solo tú y yo sabemos que en Cristo Jesús podemos ser bendecidos. Podemos experimentar la gracia, la paz y todas las bendiciones de parte de Dios. A modo de conclusión, ¿cuáles son las riquezas espirituales detrás de este saludo? En primer lugar, una credencial digna de llevar: seamos siervos para su gloria.
En segundo lugar, una posición digna de tener. Seamos santos en lo que hacemos y en lo que somos para Él. Y en último lugar, una bendición digna de vivir. Por favor, tú y yo podemos decir: Señor, gracias, porque tu gracia y tu paz están conmigo hoy. Si hay alguien que todavía no haya recibido esa gracia y esa paz, Jesucristo es la respuesta. Dios mismo nos muestra a través de este saludo a los filipenses que Él es nuestra mayor y mejor credencial, que Él es nuestra mayor oferta y nuestra única oferta de salvación. Pero sobre todas las cosas nos muestra que tú y yo podemos seguir viviendo en la gracia y la paz de Él, porque le pertenecemos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Al igual que Pablo estaba en una condición precaria, estaba en una condición difícil desde una cárcel, y aún en una cárcel, aún con grilletes en sus manos, en sus pies, aún con guardias, Él podía decirle a los creyentes del primer siglo, como mismo tú nos dices hoy: gracia y paz. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Que lo que está alrededor nuestro no opaque o no nos haga olvidar que tú eres el Dios poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a compartirla. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.